y me presento. Vale, no, un momentín que no tengo controlada la diapositiva. Aquí abajo, vale, ya lo veo, perfecto. Vale, genial. Bueno, aquí podéis ver un poco más de qué soy yo, ¿no? Yo, bueno, soy ingeniero, tengo un máster en ciberseguridad, es mi especialidad, yo trabajo en temas de ciberseguridad. Lo que pasa es que he tocado también muchos temas de machine learning, temas de IoT, pero siempre orientado a la ciberseguridad. Actualmente trabajo en un equipo, fijaros el nombre, se llama Ideas Locas, es un equipo que se llama así, en la misma empresa se llama así, yo trabajo en Telefónica y se llama Ideas Locas y es un equipo de investigación, ¿vale? Lo que hacemos es experimentar temas de ciberseguridad, temas de machine learning, todo eso. Pero si os fijáis, tengo un blog ahí que se llama Ciberades, donde hablo de historia de la informática, algo que me encanta estudiar, ver y sobre todo aprender de lo que es toda la evolución de las computadoras desde su inicio hasta hoy día, porque no os imagináis la cantidad de información que podemos absorber desde ahí, ¿no? Y incluso tengo un libro editado sobre temas de historia de la informática. Bueno, como veis, estoy bastante metido y que siempre quería preparar una charla orientada a ese mundillo. Sobre todo, mi objetivo es motivación, ¿vale? Que ese tipo de aventuras, que puedo llamar así, de la informática, os llegue al corazón y además, sobre todo, os motive con esa pasión que seguramente compartimos todos, que es la informática, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con un poco de mi historia personal y lo voy a encajar después con un poco de historia general. No da tiempo de explicarlo todo o de contar todas son miles de anécdotas las que hay, pero he hecho un pequeño resumen. Esta charla la he dado en algún otro sitio, cambiando un poco los personajes, y la verdad es que es una charla que gusta y que motiva porque está totalmente fuera de lo que estás acostumbrado, ¿vale? Sobre todo para mí, que estoy acostumbrado a dar charlas técnicas o charlas con más profundidad, ¿no? Matemática, incluso, ¿no? Con temas de machine learning. Así que vamos a disfrutar un rato, al menos esta hora que lo pasemos bien, y estoy seguro que hay cosas que no conocíais, ¿no? Entonces, lo primero que os voy a contar, que yo soy un friki, soy un geek, me encanta cuando viajo por ahí, sobre todo mi mujer es una santa, porque cuando voy de viaje lo primero que hago es buscar un sitio donde haya algo de historia de la informática. Fijaros, aquí podéis ver que, bueno, yo he estado viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, con lo cual he ido a muchos sitios de la cultura geek, ¿no? De la cultura de la informática. De hecho, he estado viviendo en Nueva York y en San Francisco, entonces siempre que podía iba al Computer History Museum, que lo podéis ver aquí, tengo una foto aquí en la entrada, pero también he ido muchas veces a Google por trabajo y también por temas de ocio, simplemente, ¿no? En Berlín me metí en el Museo de la Historia de la Informática y en el MIT, como podéis ver aquí en la última foto de la derecha, también iba, siempre que podía, siempre que iba a Boston, pues iba a ese museo porque es una maravilla y os lo recomiendo, si os gusta este tema, ahí eso os va a encantar, ¿no? Entonces, bueno, y aquí mi foto preferida en Bletchley Park, que ahora os contaré un poco más sobre ese tema. El título de la charla, veis que se llama Hacker de Garaje. Es un juego de dos palabras, ¿vale? Es que os voy a conectar. El término hacker y el término garaje. Al final lo vamos a unir y ya veréis el motivo y el motivo de poner garaje detrás de la palabra hacker, ¿vale? Pero sobre todo mi objetivo es limpiar la palabra hacker, que ese es el objetivo principal, ¿no? Entonces, bueno, este fue mi primer ordenador. Lo tengo aquí, de hecho, como estoy en casa, lo tengo aquí delante, ¿vale? Es un ZX81. Este ordenador era muy común en Europa, fue de la gama Sinclair que salió en Europa y tenía 1 kilobyte de memoria. 1 kilobyte. O sea, un tweet de un Twitter tiene más memoria que este ordenador. ¿Vale? 1 kilobyte hoy día vamos, es incluso un insulto, ¿no? A la tecnología. 1 kilobyte no es nada, ya nada se mide en kilobytes, ¿no? Ya hablamos de megas, gigas, teras, ¿no? Pues tenía un K de memoria. Este fue mi primer ordenador, ¿no? Y además mi padre lo compró en una tienda de muebles, porque en aquella época no había tiendas de informática, con lo cual las tiendas de muebles eran las que solían agrupar este tipo de ordenadores. Lo primero que me alucinó de este ordenador y de su 1K de memoria solamente fue esto, que tenía un juego, un Space Invaders. Lo que ves ahí en la pantalla era el Space Invaders de la época en 1 kilobyte de memoria. Fijaros que ya con un solo K a alguien se le ocurrió hacer un juego de Space Invader utilizando solamente texto, ¿vale? Pero es que la cosa no se quedó aquí. Un día vi esto, vi un ajedrez. O sea, llegué a ver un ajedrez en 1 kilobyte. O sea,
sabéis lo que es un kilobyte, claro. Entonces, imaginaos lo que es meter un algoritmo para jugar una partida completa de ajedrez en un solo kilobyte que encajara en esta máquina, ¿no? Pues lo había, de hecho yo lo tengo aquí la cinta, estaba grabado en cinta, si os fijáis, una cinta de cassette, que era como cargaba antes los juegos de este tipo de máquinas. Pues este juego de ajedrez tenía solamente un kilobyte y podías jugar, ¿eh? Y te ganaba, ¿eh? Si no eres muy bueno en el ajedrez, te podía ganar. Eso digamos que me llamó la atención y dije, ¿quién es capaz de haber hecho esto? Y eso fue lo que me provocó entrar un poco más en el tema de la programación, ¿no? Así que seguí investigando y tal, pero bueno, yo realmente en aquella época lo que quería era jugar, como cualquier niño. Yo era muy pequeño, estamos hablando de los años 80, 80 y pocos, ¿no? Entonces, claro, después, por fin, ese ordenador con un solo K era imposible jugar con él, a no ser que fuera ese tipo de juegos de texto, ¿no? Con lo cual, ¿qué hice? Al final, mi padre me compró el siguiente ordenador, que también tengo por aquí, que es el ZX Spectrum. Como podéis ver aquí en la pantalla, era un poquito mejor, tiene un teclado un poquito más cómodo de utilizar. El otro era táctil, pero este tenía 16 kilobytes, 16K, 16 veces más que el anterior, con lo cual ya había juegos y tenía gráficos. El anterior era solamente modo texto y este era modo gráfico, ¿vale? Entonces, fijaros, yo solo quería jugar a este juego. Yo solo tenía un juego, era este que veis ahí. Se llamaba Horacio y las arañas. ¿Qué pasaba en ese juego? Que yo iba avanzando tenía tres pantallas, yo jugaba en esta primera pantalla, después llegaba a esta pantalla, pero esta última nunca supe que había. ¿Por qué? Porque mi equipo se bloqueaba por la memoria. Tenía 16K y ese juego era para 48K. Entonces nunca supe que había en ese tercer nivel, ¿no? Entonces, claro, pues eso me marcó la vida y ya mi objetivo era jugar, quería encontrar más temas para jugar, ¿no? Quería encontrar más juegos o incluso cambiar de máquina para algo más potente. Entonces, justo en aquella época aparecieron un poquito más avanzado, un poco más, nada, muy pocos años después aparecieron máquinas mucho más potentes como las que podéis ver en pantalla. La que veis arriba en blanco es el Commodore Amiga, es una auténtica máquina, eso es un auténtico destructor imperial. Ese ordenador se han hecho pocos como ese en la historia. Y para jugar era perfecto. El de abajo que veis es un MSX y el de la derecha era un Amstrad. Eran tres máquinas muy buenas, las cuales tenían juegos con unos colores maravillosos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, este que veis aquí, bueno, un momento. Este que veis aquí es el Shadow of the Best. Era un juego que había para Amiga. Fijaros qué colores para la época. Eso era una barbaridad. Así que dije, papá, yo quiero otro ordenador con la excusa que era para estudiar. Y claro, ¿qué fue lo que me compró mi padre? Pues esto que veis aquí. Era un PC con un monitor monocromo. O sea, de colores nada, nada de poder jugar. Tenía dos disques, eso sí, tenía dos disqueteras por lo menos. Eso es algo que se agradecía para la época. A ver, eran disquetes de 3 pulgadas y media que estaban bien. Pero claro, yo no podía jugar. Yo veía a mis amigos jugando con estos juegos y yo qué hacía, pues jugar a estos. Fija, jugaban juegos monocromos, eran muy divertidos, estaban bien, pero no era lo que yo buscaba, ¿no? Yo quería jugar, ese era mi gran objetivo. Pero se le ocurrió una cosa a mi padre que fue lo que me cambió la vida y fue lo donde introduzco al tema del hacking y del log hacking, ¿no? Y fue que me regaló esta revista. No sé si esta llegó a Latinoamérica en algún momento, me parece que sí. Y se llamó Mi Computer, ¿no? Esta revista aún la conservo. De hecho, aquí tengo un tomo, porque al final lo encuaderné y todo, con todos los capítulos que tenía dentro de la revista, ¿no? Esta revista era espectacular. No se ha vuelto a hacer nada como esto nunca. Porque esa revista lo que me estaba dando era cada vez que salía, creo que era quincenal, me estaba explicando la tecnología que había en esa época relacionada con la informática. Recordad que en aquella época no había internet, con lo cual mi única información eran los libros que me llegaban fotocopiados de algún sitio o comprados o de importación, o las revistas, claro, había micro hobby y todas, ¿no? Había muchas revistas sobre videojuegos, sobre todo, ¿no? Pues esta revista tenía algo especial, tenía algo que a mí me llamó la atención y de hecho fue la que me marcó. De hecho, me hizo ver que había otros ordenadores en aquella época, que no estaba solamente el que yo veía, había otro que era, por ejemplo, el que veis arriba, que era el BBC Micro, el de abajo, que era el Apple II, que ese entendemos un poco más porque ese es mi favorito. De hecho, tengo aquí uno, tengo en casa, tengo una pequeña colección en casa de retrocomputers, ¿no? Que suelo mantener como puedo, ¿no? Pero bueno, no tengo espacio, así que al final me quedaré sin ellos. Y bueno, otro que había ahí que podéis ver, que es el Oric Atmos, que está justamente ahí a la derecha, ¿no? Me hizo ver otro mundo, vi que había más máquinas aparte de las que yo
conocía para videojuegos, que en aquella época eran el Amstrad y el Spectrum, no eran mucho más, ¿no? Pero la revista lo que tenía de especial era esto. Fijaos qué nivel de detalle. O sea, es alucinante la cantidad de información que te daba la revista sobre el ordenador. Esto yo no lo he vuelto a ver nunca más. Eso que veis ahí es una captura real de la revista en la que se ve por dentro un Spectrum, el que os he enseñado antes. Vamos, este de aquí, el de las teclas, ¿vale? Este es por dentro. Fijaos qué nivel que te está explicando qué hay en cada posición del hardware de la placa base, te decía lo que era. Pero no solo eso, es que además te iba hablando de más cosas, te hablaba de la historia del ordenador, te hablaba, por ejemplo, te ponía código fuente en BASIC o en código máquina, por ejemplo, para que tú fueras experimentando con los programas. Era algo totalmente alucinante. Para mí esa revista me marcó la vida. Pero eso que ves ahí, justamente ahí, es una sección que era historia de la informática, o pioneros de la informática. Esa fue donde yo por primera vez apareció un término que a mí me llamó mucho la atención, que era este de aquí, hacker, ¿vale? Yo tengo aquí en España una batalla continua con el término hacker, siempre que puedo yo suelo publicar en varios medios y doy muchas charlas y tal, y siempre que doy una charla con la palabra hacker intento limpiar su nombre porque todo el mundo lo asocia a la ciberseguridad. Y no es así, ¿no? Pues justo en aquella época, justo en la misma franja temporal en la que yo estaba viendo esa revista, apareció una película que os sonará seguramente, que es esta de aquí, que es War Games o Juegos de Guerra, ¿no? Esa película me marcó también la vida, porque era como un chico, como yo, más o menos de mi edad, en el colegio, entran, se cambian las notas, ¿no? Y bueno, y conecta con una máquina medio inteligente, que ya ahí la película fue revolucionaria, porque empezó a introducir temas de inteligencia artificial, incluso de aprendizaje reforzado. Es curioso, esto no tiene nada que ver con el tema, pero se podría abrir un hilo sobre eso, ¿no? A mí realmente me alucinó, ¿no? Esta es la carátula de la película y realmente fue algo que me marcó realmente la vida, ¿no? Y a partir de ahí dije, yo tengo que saber, porque también en la película se hablaba del término hacker. Hay un momento en el que aparece, si la veis en versión original, se habla de hacker, aunque ella relaciona un poco más al tema de la ciberseguridad y no me hace gracia, pero bueno, estaba bien, ¿no? Estaba bien, no era tan violenta con el término. Así que dije, bueno, voy a investigar un poco más, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre la palabra hacker y lo primero que encontré, eso ya fue tiempo después, ya con internet, con tal, ya cuando me metí un poco más en la investigación, ¿no? De por qué el término hacker, aluciné. O sea, encontré un filón de información totalmente increíble. Y lo que encontré primero fue eso que veis ahí. Eso que veis ahí es un manifiesto hacker. Es un documento del MIT de Boston de 1960 y es un poema sobre trenes, ¿vale? Y digo, ¿qué tiene que ver? Hacker, trenes, informática, electrónica. Todo, tiene que ver absolutamente todo. Eso que ves ahí es un poema que sacaron, digamos, los integrantes de un club que había que era sobre trenes. Hacían maquetas de trenes, se dedicaban a hacer circuitos de trenes con arbolitos, con tal, y claro, en aquella época no había tanta electrónica. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Iban cogiendo relés de diferentes sitios o otros dispositivos y montaban con eso los semáforos, los cambios de vías y tal, ¿no? Entonces, ¿por qué la palabra hacking? Ellos mismos bautizaron a aquellos técnicos o colegas del grupo que conseguían hacer algo fuera de lo normal como hacker. ¿Por qué? Porque el término hack significa hachazo en inglés, ¿no? Es como, acabo de romper algo, acabo de cambiar el curso de algo, ¿no? Por ejemplo, si yo consigo inventar una forma de que el tren cambie de vía yo qué sé, por control remoto, por ejemplo, y sin tener que utilizar un cable. Yo he hecho un hack, acabo de hackear, acabo de conseguir romper la rutina típica que es con el cable, he utilizado infrarrojos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya yo he roto totalmente, he hecho algo nuevo, he hecho algo fuera de lo común, con lo cual soy un hacker. He hecho un hack y eso era como ellos mismos se bautizaron. Ojo que estamos hablando de 1960, ¿vale? Esto hace mucho, mucho tiempo ya, ¿eh? No hace 4 días. Entonces, ahí ya empezó a hablarse entre ellos sobre hackers todo el tiempo. Y claro, de aquí salieron hackers, por ejemplo, como Steve Russell, que después, si puedo, comentar un poco por encima, que fue el creador del primer juego de la historia, que fue el Space War, bueno, que después lo veremos.
Y además lo programó en un PDP-1. El PDP-1 fue el ordenador más utilizado por los hackers del MIT. Vale, pues bueno, ahora después si queréis entro un poco más, pero vamos a ir con hackers, ¿no? Eh, Eso que ves ahí es una foto real de esa época, ¿vale? Esa es una maqueta real de lo que acabo de contar, ¿no? Es donde ellos jugaban con toda esa electrónica y esa lógica para montar sus entornos, ¿no? de trenes. Por eso los trenes están tan asociados a los hackers, ¿no? Fijaros en la serie de Sheldon, la de Big Bang Theory, ¿vale? Ahí Sheldon Cooper le encantan los trenes, ¿no? Ya os acordáis, ¿no? Eso es otro guiño, el término hacker, y es un guiño a que los trenes, por el motivo que sea, será porque implica esa electrónica detrás o esa mecánica del tren, pues al final está muy asociado a la investigación o al tema de los hackers, ¿no? Bueno, pues en esa foto que ves ahí está, fijaros ahí al fondo, hay una máquina de Coca-Cola, ¿no? Esa máquina de Coca-Cola que veis ahí, a ver si la puedo. Bueno, eso se llamaba el Tech Model Railroad Club del MIT. Pero esa máquina, esto no tiene nada que ver con hackers, pero esa máquina que ves allí al fondo fue la primera máquina o el primer dispositivo IoT de la historia. Ahí lo dejo. Si queréis investigar un poco más, me lo preguntáis por email o en el foro y lo vemos. Pero eso que hay allí al fondo es la primera máquina IoT de la historia porque se conectó a una red que había en aquella época que era ARPANET, que después hablaré un poco. Pero bueno, yo esta foto más que nada es curiosa porque muestra lo que os decía de la maqueta de hackers, pero es que además está la primera máquina IoT de la historia. Es una foto histórica, ¿no? Entonces, bueno, eh, claro, pero como dicen por aquí en España, ¿no? Venga ya, si mi cuñado dice que los hackers son malos, ¿no? No estáis hartos de escuchar el término hacker relacionado con algo malo, ¿no? Con alguien ha hackeado la cuenta de no sé quién, alguien ha hackeado el banco, tal. Es un error que cometieron, bueno, eso lo contaré un poco a fondo ahora porque es realmente curioso, es un error que tiene que ver con la prensa, ¿no? Fue un poco quien le dio el giro y con un malentendido, pero a raíz de ahí ya todo se quedó en el lado malo, ¿no? En vez de en el lado bueno, no vieron el lado bueno del término hacker y de dónde realmente venía, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí tú pones en Google hacker y ¿qué te aparece? Lo que ves ahí, te aparece alguien con una capucha y oscuras, ¿no? Eso es un hacker para todo el mundo, ¿no? El que está encerrado en un rincón buscando cómo entrar en un banco y ganar dinero, cómo tal. Al final todo el mundo asociado a eso y es una pena, porque ese término en Estados Unidos se utiliza mucho para... También tienen esa confusión, ¿no? Bueno, además va casi como aquí, pero hay otra cultura que lo mueve más y que pone en su sitio la palabra hacker donde debe de estar, ¿no? Uno de los máximos exponentes que está continuamente luchando contra eso es Stallman, ¿no? Yo conozco a Stallman, he estado con él en algunas charlas, en comidas y tal, y él siempre comenta lo del término hacker, incluso inventó un término, bueno, os conocéis a Stallman, ¿no? Stallman es una eminencia dentro de la informática, es el que creó el GNU Linux, bueno, fue el que creó el kernel, la base de Linux, no el Linux actual, pero sí el GNU Linux, que era el gratuito, en el cual Linus Torvald se basó para montar su Linux actual, ¿no? Pero es que además él trabajó en el MIT con ese grupo de hackers de los trenes que antes he contado y creó algo que si has estudiado informática seguro lo has utilizado, que es el Emacs, ¿no? O el Emacs. El Emacs o el compilador de C de GNU, que está en todos los Linux, eso lo creó Stallman, con lo cual es una eminencia. Pues él dijo que usáramos la palabra cracker en vez de la palabra hacker. De hecho, posiblemente las habéis escuchado alguna vez porque es una palabra que suele tener cierto uso, no mucho, pero se utiliza, ¿no? Pues nada, se murió esa palabra desapareció, casi nadie la utiliza, yo la utilizo a veces, pero no pudo hacer nada y nuestro amigo Stallman con el tema, ¿no? Pero luchó hasta el final. ¿Y sabéis por qué empezó todo el término hacker asociado al mal, ¿no? Claro, eso que ves ahí es otro documento histórico. Eso fue una noticia de 1963 en la que en un diario local de Boston, bueno, este fue de Cambridge, creo, bueno, bueno, uno que referenció a Boston, al MIT, porque es que pasó algo en aquella época. Ese día pasó algo, unos días anteriores pasó algo, y es que se quedó toda la universidad, todo el MIT, se quedó sin telefonía. Algo pasaba. Y cuando fueron a investigar los técnicos de la universidad, sorpresa, encontraron que faltaban relés. Los relés en aquella época eran muy codiciados porque eran los que conmutaban entre las diferentes líneas de teléfono. Entonces, ese elemento, os suena lo de conmutar, ¿no? Cambiar vía. O sea, lo utilizaban los hackers del MIT, del Club de los Trenes, para justo eso, para cambiar las vías. Con lo cual, un grupo de ellos no se dio cuenta, fue accidental, por lo visto,
quitaron los relés de un equipo de telefonía principal, primario de la red de la universidad, dejando sin telefonía la universidad, ¿no? Claro, cuando encontraron el fallo, fueron a por ellos porque lo localizaron, porque ellos lo confesaron. Ah, yo lo cogí de ahí, no sabía. ¿Y sabéis qué es lo que dijeron? Somos hackers, no hemos hecho nada malo. Entre ellos se definían como hackers y decían que yo no he hecho nada malo. ¿Qué pasó cuando fue el reportero allí y preguntó por el tema? Ellos decían, somos hackers, no hemos hecho nada, tal, hacker, el hecho de quitar los relés, ahí veis la conexión, ¿no? Y encima salió ese artículo, que si lo podéis leer a fondo, al final dice, unos hackers cogieron unos relés de telefonía, con lo cual ya se empezó a asociar el término, y a partir de ahí, cuando pasaba algo malo relacionado con la tecnología, se metía el término hacker, ¿vale? Así de sencillo. Y a partir de ahí, pues empezó el melón que no hemos podido parar, llegando al punto incluso de ver noticias como esta barbaridad, que los hackers eran capaces de cambiar un ordenador, convertir un ordenador en una bomba, ¿no? Yo he visto noticias que decían barbaridades. Muchas veces la prensa se equivoca o no sabe interpretar bien los temas y claro, empezaron noticias de este tipo, ¿no? Esa es real, ¿eh? Eso que veis ahí es una noticia real. Y además se creó el estereotipo de hacker, ¿no? Que era algo así, ¿no? Encerrado en tu casa con tus gafas, ahí metido, no hacías nada de deporte, eso todo ha cambiado totalmente. De hecho, los hackers de aquella época tampoco eran así, pero se asoció a ese término, posiblemente por el aspecto físico de esos dos que quitaron los relés que antes os he contado, ¿no? Fijaros qué curioso cómo se enlaza todo, ¿no? Entonces, aquí pasó en España algo parecido y todo comenzó con una película, no sé cómo se llamó en Sudamérica pero, bueno, en América del Norte sí, porque tengo el nombre en inglés, fijaros. Y era esta película. Hackers, ¿vale? Supongo, no sé la traducción en México, por ejemplo, en Perú, no sé cómo se tradujo, pero en Estados Unidos era perfecto. Fijaros que abajo tiene un pequeño guiño que dice boot up or shut up en inglés, ¿no? Que significa arranca, como arranca la máquina o cállate. No, es genial, es un juego bastante bueno, ¿no? Y también incluso que, fijaros arriba que pone su crimen, su curiosidad. Wow, poético, perfecto, genial. Término hacker, eso es un hacker, me encantan ese título, ¿no? Pero ¿qué pasó? Llegó a España. Y aquí en España somos un poco chulillos y nos encanta hacer las cosas de nuestra manera. Y llegó alguien, que por cierto, hago un pequeño inciso, aquí las traducciones de películas las hacemos fatal, llegando a poner spoilers incluso directamente en el título, como pasó con la película de Rosemary Baby, que fue La semilla del diablo, por ejemplo, en la película con el spoiler en el título, directamente ya, no esperan ni a contarla, sino que el título ya llevaba el spoiler. Pues bueno, aquí en España, ¿qué pasó? Esa película la convertimos en hackers piratas informáticos. Con lo cual, todo lo que había de épica, de moral, de investigación, de curiosidad, se va al garete, ¿no? Y directamente lo convertimos como piratas informáticos. No sé quién hizo esa traducción fantástica, pero eso ya provocó que todo el mundo asociara hacker con problemas de ciberseguridad, ¿no? Claro que simple, pero qué dañino fue eso, ¿no? Así que, claro, esto ya provocó, pues, que la gente empezara no a confundir el término, ¿no? Pero bueno, para mí, mira, en general os puedo decir que un hacker es alguien que disfruta explorando, llevando al límite cualquier disciplina. No tiene por qué ser informática, ¿vale? Entonces, claro, aquí he puesto un GIF un poco divertido, ¿no? Que si alguien os pregunta si alguien os dice alguna vez más que el término de hacker, pues dejar que le pegue una torta para Spencer. No es que no se ve el GIF ahí, no creo que no se ve animado, pero bueno, intentar a ver si consigo que al final de esta charla, si alguien algún día os dice, un hacker ha hecho tal, diréis, quieto, no, hacker no es eso. Y por ya con eso me quedo tranquilo. Ya sé que he conseguido algo, ¿no? Fijaros que hackers hay de todas las disciplinas. Para mí Leonardo da Vinci era un hacker, rompió todos los esquemas de la pintura, de la ingeniería. Es un hacker porque hizo hacks, lo que os decía antes de los trenes, fue rompiendo todo lo que estaba establecido, creando nuevas vías de investigación o nuevas vías de desarrollo, ¿no? Eso es el espíritu hacker. Estamos hablando de Leonardo da Vinci. Ahí podéis ver Ada Lovelace y a Charles Babbage, ¿no? Crearon la máquina diferencial que posiblemente está considerado el primer ordenador, aunque técnicamente no lo es porque no era eléctrico, era mecánico, pero bueno, lo que sí es verdad es que Ada fue la primera programadora de la historia. Así que las mujeres fueron las que inventaron la programación, fueron las primeras en programar.
Por eso hay que estimular el movimiento de mujeres. Y ya veréis como ahora hay más mujeres hackers en esta charla y ya veréis su impresionante aportación al mundo de la ciencia y de la informática. Es alucinante. Eso sí, por la época que era, posiblemente estaban siempre por debajo de algún hombre que era el que daba la cara, como en el caso de Chavarría. Eso es lamentable, pero era aquella época. Y ahora nos toca a nosotros poner todo en su sitio, ¿no? Y que sepáis que Al Lovelock fue la primera programadora de la historia, fue una mujer. ¿Y quién más? Por ejemplo, bueno, Nikola Tesla rompió todos los esquemas también. Y este que ves ahí es William Higginbotham, ¿no? Este hombre, me diréis, ¿quién es? No, este ingeniero lo que hizo fue inventar el primer videojuego de la historia, que es este que veis aquí. Este hombre hackeó, rompió los esquemas, creando un juego con un osciloscopio. Eso que ves ahí se llamaba el Tennis for Two, que era como un Pong, pero si os fijáis se veía incluso la, la red para jugar con la pelota. Pues ese juego los puso él en una exhibición de ciencia que él montó en su laboratorio, pensando que nadie iba a jugar ahí o nadie lo iba a mirar, todo el mundo iría a verlo, que tenía puesto de temas de ciencia. Bueno, pues fue tal el éxito que había colas para jugar al Tennis Fortuna. En aquella época no había ningún videojuego, no había nada parecido en la historia. Entonces, la gente hizo colas hasta el punto que tuvo que repetir 3 veces la feria que había montado porque la gente les demandaba querer jugar a ese juego. Ese fue el nacimiento del videojuego, ¿vale? Fijaros, para mí un hacker también fue William Gibson, ¿vale? Que creó el primer juego que os habla de 1958, ¿eh? Ojo, no estamos hablando de antes de ayer. Y, pero hablando ya de videojuegos, también hay hackers en los videojuegos. Esto es un poco de ocio que os quiero poner para interesaros más por la charla. Eso que ves ahí es el Pac-Man, ¿vale? Lo conocéis, es el Comecocos, ¿no? Famoso, o el Pac-Man, que es el nombre original, ¿no? Ese juego, eso que ves ahí es en lo que aparece cuando llegas al nivel 255. ¿Qué pasó? La gente que desarrolló el juego del Pac-Man, que fue Namco, eh, no pensó jamás que nadie llegara al nivel 255. Claro, ¿quién va a jugar? Porque para llegar allí tienes que jugar casi un día completo, un par de días jugando sin parar para poder llegar. Y además siguiendo siempre un patrón igual, siempre siguiendo tal. O sea que hay un truquito para dejar al Comecocos en un punto en el que los fantasmas te ignoran y puedes descansar, ¿no? Entonces, en 2 días es el término medio para llegar a esta pantalla. ¿Qué ocurre? Esta pantalla se bloquea al juego. Se bloquea porque un byte era el que llevaba el contador de los niveles. Al llegar al 255, ¿qué es? Un overflow. O sea, estáis viendo ahí un error overflow, un error de sobrecarga de información, porque ese byte no podía soportar el número 251. Ya pasa a un número, eso podría ser un número negativo, con lo cual crea ese error que veis en pantalla. Lo que veis ahí de la mitad errónea es porque es aleatoria, porque da ese error y no puede soportar el byte, el número del nivel. Fijaos pero es que aún así hay gente que lo quería pasar y hay estudios completos, lo podéis buscar en internet, ¿eh? De gente que dice, ¿cómo me puedo comer los puntos que están ahí escondidos en la parte que está rota, ¿no? Alucinante, ¿veis? Esto también es un hacker. Esa persona que se ha dejado la piel ahí para ver cómo comerse los puntos del nivel 255 del Pac-Man es un hacker. Fijaos que estoy tocando diferentes disciplinas, ¿vale? No voy solamente a la electrónica o a la informática. Es alucinante la historia del Pac-Man y la historia de la persona que hizo ese algoritmo para poder llegar a coger los puntos del Pac-Man. Pero para mí, el mayor hacker de la historia, el mayor de los hackers y el que siempre será el mayor hacker de toda la historia, es Alan Turing, ¿vale? Porque porque con su gran inventiva, con su gran genio, no solo inventó las bases del ordenador, de la inteligencia artificial o de otros campos, sino que encima ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, ¿no? Descifrando la máquina Enigma que salvó miles o posiblemente millones de vidas, ¿no? Y acortando la Segunda Guerra Mundial en varios años. Es alucinante la historia de Alan Turing, ¿vale? Yo siempre que voy a Inglaterra, siempre que puedo, voy a Londres, intento ir a Bletchley Park para ver sus instalaciones. Ahora os contaré algunas fotos sobre el tema. Bueno, esta es la máquina Enigma, ¿vale? Me encanta la historia de la máquina Enigma. He leído muchísimo, estoy muy metido, me encantaría tener una, es imposible, pero es una historia genial porque está mezclando historia pura de la humanidad con matemáticas y con, entre comillas, informática, porque hay una conexión, ¿no? Entonces, fijaros, mientras la gente se pegaba a tiros, los soldados morían en el campo de batalla, había un grupo de hombres y mujeres, ojo, mujeres había muchísimas, de hecho, lo dejo aquí, suelto una cosa y la dejo aquí. La mujer inventó la seguridad informática, o fue la que lo fomentó, porque fueron las primeras
que hacían esos cálculos con Alan Turing en las pequeñas cabañas que había en Bletchley Park, pues ellos hacían todo ese tipo de operaciones de cálculo a mano, ¿no? Pues eso fue totalmente disruptivo. Mientras la gente se mataba en las trincheras, ellos estaban calculando a contrarreloj los códigos de las máquinas Enigma para poder anticiparse a las batallas o a los movimientos de los nazis, ¿no? La historia es alucinante porque habla solamente horas solamente de la máquina Enigma y de cómo fue descifrada. No fue Alan Turing, fueron los polacos los primeros que la consiguieron descifrar y le pasaron toda la información a Alan Turing, solo que los nazis iban mejorándola a diferentes niveles y Alan Turing iba detrás con su magnífica máquina, la bomba, creo que tengo una foto aquí. Bueno, sí, esta la tengo más adelante. Fue la foto con la que lo descifró. Pero eso que ves ahí en esa captura de pantalla son las herramientas que utilizó Alan Turing. Claro, un lápiz y un papel. Eso era lo que estaban usando toda esa cantidad de hombres y mujeres en la Segunda Guerra Mundial encerrados en una mansión, en un campo de Bletchley, ¿no? Un lápiz y un papel. Es alucinante, ¿verdad? Pues solo con eso consiguieron descifrar toda la maquinaria criptográfica nazi. Una historia alucinante, ¿no? Ya decía que yo siempre que puedo me acerco por ahí. Ahí me veis cuando hace unos años que estuve allí también dando una última visita, ¿no? Os aconsejo que vayáis. Si vais a Londres alguna vez, no perdáis. Es media hora de tren al sitio para ir y para volver. O sea, en una hora estáis ya listos. Y podéis ver allí la mansión donde trabajaba. Bueno, realmente no trabajan ahí, ese era el cuartel general y estas son las zonas de trabajo, lo que llamaban ellos los HUT, los HAT, H-U-T, que eran como cabañas, ¿no? Y la de Alan Turing era la HAT número 8. Eso que veis ahí es el despacho tal y como parece que lo tenía Alan Turing, ¿no? Cuando yo lo vi, me llamó mucho la atención bueno, aquí es que esta foto no se ve, pero hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. La primera es que en el radiador está su taza con un candado. Después, leyendo la biografía de Alan Turing, parece ser que era un maniático que nadie cogiera su taza de té, ¿no? Entonces la ponía con un candado en el mismo radiador. Y algo mucho más interesante era que había una mascarilla de gas. Yo pensaba que la mascarilla de gas era por si había un ataque químico o de humo o algo sobre las instalaciones, pero no, porque esas instalaciones eran secretas. En teoría, nadie sabía lo que estaban haciendo allí. Si alguien iba allí, vería a lo mejor poca gente porque estaba todo justo detrás del campo y no se veían ni siquiera las cabañas, ¿no? Entonces, ¿para qué esa máscara? Esa máscara? Y es que resulta que Alan Turing tenía alergia al polen. Entonces, en la época de primavera, cuando iba desde el pueblo de Bletchley, iba a las instalaciones de Bletchley Park, iba con la bicicleta con la mascarilla puesta. Pero no solo eso, iba con la mascarilla puesta, la bicicleta no le funcionaba bien porque se le salía la cadena, con lo cual tenía que dar dos veces para adelante y uno para atrás, y iba jugando con este tipo de... Imaginaos la escena, ¿vale? En un pueblo en el que nadie sabía lo que estaba pasando allí enfrente, en aquellas instalaciones, había un tipo con una mascarilla de gas que iba haciéndose 10 kilómetros todos los días con una bicicleta que no funcionaba bien, con los pantalones arremangados y encima con una mascarilla de gas, ¿no? Alucinante. Pues eso Alan Turing lo hacía muchos días durante la época de primavera, ¿no? Son detalles del hacker, ¿no? Entonces, bueno, la pena de todo esto fue la muerte de Turing, que ahora os contaré un poco por encima, pero lo peor es que nunca jamás se le reconoció el trabajo, porque como era alto secreto, hasta el cabo de 40 o 50 años no se reconoció. Con lo cual, cuando acabó la guerra, todo el mundo vitoreaba a los soldados, pero nadie sabía nada de las miles de personas que trabajaron en Bletchley Park. Es una historia muy triste al final, ¿no? Gracias a eso, para automatizar todo el proceso de descifrado de la máquina misma, apareció el Colossus Mark I, que fue el primer ordenador, digamos, técnicamente que funcionaba como tal, ¿no? Con su lenguaje de programación y con toda su tecnología detrás. Este Mark I aparece, bueno, yo estoy ahí en Bletchley Park, la foto con lo que queda de una de las piezas. Este Colossus llegó a la versión Mark I que veis aquí al fondo, y lo que podéis ver ahí al fondo es la última foto que hay de Alan Turing vivo. Fue en 1954. Esa es la última foto que hay de él. Él murió poco tiempo después, ¿no? Y de hecho murió ese mismo año, murió en el 54. Entonces, eh, hay una historia muy, 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 muy bonita y muy épica, que ojalá fuera verdad, que es esta. Y es que bueno, Alan Turing se suicidó, puso cianuro en una manzana y dio un bocado y se murió, ¿no? Entonces, él mismo, ese símbolo de la manzana mordida, ¿os suena algo? Que sí, a que seguramente os suena a que es esto. Es el símbolo de Apple, ¿no? Es muy parecido al símbolo de Apple. Hubo un rumor para aquella época de que decía que, hace tiempo, decían que Steve Jobs se basó en la historia de Alan Turing y la manzana mordida. Y alucinante, ojalá fuera verdad, porque yo sería fan de Apple ya a muerte para toda mi vida. También incluso
fijaros en los colores, que son la bandera del movimiento LGTB o el movimiento gay, homosexual. Entonces, ya es perfecto porque Alan Turing era homosexual, ¿no? Entonces, todo encajaba. Es genial, es una conexión perfecta. Es un homenaje a un genio de la historia, ¿no? Alucinante. Pues no, eso no es cierto, porque eso es falso. El símbolo de la manzana mordida con esos colores, el diseñador que lo hizo, que ahora mismo creo que fue Ron Hanoff, fue el diseñador de la manzana de Apple, cogió esos colores porque eran los colores que mostraba en pantalla el Apple II, del cual diré algo ahora, y estaba mordida para diferenciarlo de una cereza. Así de simple. Se acabó toda la mitología, todo lo bonito, ¿no? Pero bueno, también tiene su gracia, ¿no? Bueno, pues dejamos aquí a Alan Turing porque podría hablar ahora de Alan Turing y de muchas más cosas que hizo y de historias alucinantes. Os aconsejo que os leáis un poco la biografía de Alan Turing. Kevin pone en el chat que hay una película muy buena, así que se llama Descifrando el Enigma, ¿no? Es la que sale. Pero tiene muchos, es muy buena, ¿eh? Pero tiene muchos agujeros relacionados con la realidad, ¿no? Pero bueno, está bien como para empezar a entrar un poco en el mundillo, ¿no? Está genial. Bueno, a partir de ahí salió otro ordenador que fue el ENIAC, que es muy conocido. También eso evolucionó al Z1. Este es menos conocido. Este es un ordenador mecánico hecho con relés, que lo fabricaron justo en el 36. Fijaros, fue antes que tenía. Konrad Zuse fue el que lo creó, un alemán, pero lo eclipsó el movimiento nazi, ¿no? Justo estuvo en la época nazi, incluso se cree que ayudó a los nazis, tal, cual. Todo eso se eclipsó, pero si vais una vez al Museo de Berlín, allí lo podéis ver, el Zuse, esa foto es mía, del Zuse Z1, que es alucinante y ese fue el primer ordenador. Casi podemos decir que fue el primero, incluso antes que el Colossus o que el ENIAC, ¿no? Pero claro, la Segunda Guerra Mundial eso totalmente lo eclipsó, ¿no? Eso que veis ahí es un bit, o sea, un bit de la máquina era un relé así de gordo, así de grande. Fijaros tú que ocupaba esa, ¿no? Bueno, y a partir de ahí todo fue evolucionando a máquinas más complejas y más conocidas como las que podéis ver ahí, ¿no? Que es bueno, podéis ver, son muchas máquinas, ¿no? La IBM, el Mark M1 que antes os he dicho, el ENIAC y el IBM 360. Ese es un clásico, esta que veis aquí abajo. Ese es el clásico de la historia. Ese ordenador es el más vendido, el más utilizado posiblemente de la historia, porque era una máquina que cabía en una oficina, los demás no cabían en ninguna oficina. Pero aquí aparece un ordenador que lo revolucionó todo y es este de aquí. Esto es la máquina de control, la máquina de guía de las naves espaciales que fueron a la Luna, de los módulos lunares, ¿vale? Esta máquina nos revolucionó todo porque en aquella época fue, por ejemplo, la primera que utilizó un transistor. O sea, claro, casi no estaba inventado y fue la primera que lo utilizó. Eso provocó que se pudiera reducir a este tamaño y que encajara en el módulo lunar, que fue el que bajó el que llegó a la Luna y el que, digamos, que alunizó, ¿no? El que puso la nave, ¿no? De Neil Armstrong y de Buzz Aldrin, ¿no? Y detrás de todo eso, de tecnología, bueno, que podéis ver un poco, bueno, ahora os lo explicaré, pero detrás de esa tecnología, ¿quién creéis que hizo todo el código fuente y todo el programa para que esa nave llegara a la Luna y aterrizara sin problema o alunizara sin problema? Una mujer. Y fue Margaret Hamilton, ¿vale? Casi nadie la conoce. Muy poca gente sabe quién es esta chica. Esta chica fue la que programó todo el código fuente, que lo ves en la foto esa, ese es el código fuente real impreso, que, digamos, guió al hombre a la luna, ¿no? Es curioso porque también no solo eso, hay una anécdota brutal sobre la época del alunizaje que poca gente sabe. Bueno, fijaros que abajo hay una pantalla. Claro, fijaros que hay un pequeño hándicap también aquí. Programar esas líneas de código no se hacían con un teclado y una pantallita. Eso lo hacemos ahora y estamos felices con nuestra pantalla y el monitor. Se hacía con una perforadora de tarjetas, que es lo que veis ahí abajo. Eso que veis abajo es parte del código fuente que veis ahí, que veis arriba, ¿no? Que puso el que te creó Margaret y su equipo, era un equipo, no era ella sola, pero ella era la responsable y la jefa de todo. Creó ese código perforando las tarjetas que veis ahí. Imaginaos el tiempo que llevó a hacer eso. No sé, horas, ¿no? Y los fallos que podías cometer. No podías cometer un error. Tenías que tener muy claro que ese algoritmo que estabas haciendo, que esa variable se asociaba bien a un salto, a un bucle, era correcto, porque si no tienes que volver a imprimir y perforar la tarjeta y meterla otra vez en imaginaos el proceso, ¿no? Pues bueno, eso lo hacían con tarjetas.
Pues pasó una cosa, y es que durante el Apolo 11, cuando fue a alunizar, cuando se separó de este módulo que veis aquí, el módulo es lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha se quedó dando órbitas, esperándolo para que volvieran. Cuando empezó a bajar hacia la Luna, apareció una alarma que era el error 1201 y el error 1202, ¿vale? Entraron en pánico. Esto lo podéis buscar en internet, que está, la transcripción es correcta. Hay un momento en el que Neil Armstrong, a 10 minutos de aterrizar, con toda la humanidad mirando, apareció ese error. El error 101, 1201 y 1202. ¿Y qué pasó? Claro, todo el mundo entró en pánico y dijeron, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Pero qué es esto? Armstrong dijo, voy a abortar, puedo abortar porque un error allí era la muerte, ¿no? Entonces, claro, si le das con estaba ya el botón de abortar ahí en grande ya dando luz y preguntaron, dijeron, en el mando de control, dijeron, oye, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Alguien sabe por qué está saliendo este error en pantalla? Y salió alguien del equipo de Margaret y dijo, sí, no os preocupéis, está controlado, seguir con la misión. Ostras, claro, eso en tiempo real, a 10 minutos de bajar la nave, imaginaos lo que provocó allí. ¿No? Dijeron, ¿seguro? ¿Podemos seguir? Sí, seguir. Finalmente la nave aterrizó bien con el error de fondo, aterrizó sin problemas. Tal. Después ya lo explicaron. Y es que al parecer Buzz Aldrin, que era el copiloto, bueno, era realmente el piloto de la nave, se le olvidó desconectar un interruptor que comunicaba un radar con la nave que se quedó en el espacio, la que os he enseñado aquí, que estaba a la derecha, ¿no? Eso estaba enviando información y estaba haciendo otro overflow al ordenador y a la memoria de la nave que iba a alunizar. Margaret tuvo la espectacular idea de prever eso. O sea, dijo, a lo mejor se les olvida apagar esto y puede provocar un fallo en la máquina. Entonces, ¿qué pasó? Pues ella tuvo esa previsión y programó un código que llamó 101 y 102. Lo que pasa que no tenía cómo mostrarlo en pantalla nada más que un LED y el botón de error, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podías poner en pantalla eso? Pues un display que decía error, no había otro que dijera warning o que dijera cuidado, ¿no? Decía error. Pero gracias a eso lo pudo solucionar, porque si no hubiera puesto ella esa rutina que calculaba ese error, porque se habían olvidado los astronautas de desconectarlo, hubiera hecho un error overflow y posiblemente hubiera llevado al traste la misión, incluso con las vidas de ellos, porque la máquina no se sabe qué hubiera hecho, se hubiera reiniciado todo, no sé, posiblemente hubiera sido simplemente una orden de abortar la misión, ¿no? Y hubieran abortado el alunizaje y hubieran vuelto, pero fijaros qué fracaso, ¿no? Bueno, pues todo eso pasó y lo salvó una mujer, lo salvó Margaret Hamilton, ¿vale? Sigo haciendo hincapié en la mujer, ¿no? Bueno, muy poco más rápido porque ya me queda poco tiempo y aún queda mucho por mirar. Bueno, si alguien os dice que para qué sirvió el viaje a la Luna, directamente le podéis dejar de hablar porque es un ignorante total, ¿vale? El viaje a la Luna avanzó a la humanidad 30 años en el futuro. Directamente, en 5 años avanzamos 30, ¿vale? En tecnología, en materiales, el velcro, por ejemplo, en materiales más en el aluminio, en todo, en tecnología espacial, en tecnología informática, por ejemplo, fue un salto brutal. ¿Vale? O sea que para eso sirvió, ¿vale? Mucha gente, no, o sea, ¿esto para qué? Pues todo eso sirvió. Por eso, si ahora volvemos a la Luna, posiblemente ya haya otro avance, no tan espectacular porque ya tenemos mucha tecnología, pero sí descubriremos algo nuevo seguro, porque habrá que poner esfuerzo en mejorar todos los sistemas. ¿No? Y uno de esos inventos fue algo que usamos día a día, que es Internet. Todo empezó con ARPANET, que es lo que veis ahí, que al principio eran 2 nodos o 4 nodos conectados en la, en la costa oeste de los Estados Unidos, ¿no? Claro que todo está interconectado, ¿no? Aquí podríamos hablar otras 5 horas solo de ARPANET, porque la historia es preciosa, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Yo quiero hablaros del inicio del ordenador, ¿no? Comienza aquí, ¿no? Todo el mundo habla del Altair, el Apple I, ¿no? Eso seguro que es lo que escuchéis. Pues no, el primer ordenador fue este de aquí, ¿vale? El que se llama Datapoint 2200, que salió en 1970 y lo inventaron unos tejanos de Texas y parecía una terminal, pero era un ordenador, se podía programar. Y de ahí también ellos le pidieron a una empresa que era una startup de la época que le hiciera un pequeño microprocesador, tal, para poder trabajar. Era una pequeña startup de 4 empleados que se llamaba Intel, ¿vale? Fijaos que todos, gracias a ese pequeño ordenador desconocido que nadie sabe ni conoce, que es un data point, hay libros completos sobre ese tema, ¿eh? Se fundó Intel. Fijaos cómo unos hackers le piden a otros hackers tal. De hecho, el primer microprocesador
bueno, ellos montaron su máquina utilizando esto, puertas lógicas, flip-flop, directamente, no había microprocesador. Por eso le pidieron a Intel que le hiciera el primer microprocesador de la historia, que es el 8008, el 8008. Ese fue el primer microprocesador de la historia. Fijaos que por cada diapositiva que pongo se abre un hilo de otra historia que podemos contar durante horas, ¿no? Por eso voy tan rápido, porque es que no da tiempo. Esto que ves ahí es el Home Computer Club. Es un club que había en Silicon Valley de gente entusiasta de la informática que se dedicaban a eso, a experimentar con ordenadores, con electrónica y se reunían de vez en cuando para mostrar sus logros, ¿no? Eh, Aquí fue donde apareció el Altair, que antes os he puesto. Este de aquí, el Altair, apareció en el Home Computer Club. Y conocéis seguro a estos dos chicos, ¿no? Steve Jobs y Steve Wozniak. Ellos llevaron allí su Apple I para mostrarlo ante el público y alucinaron. En ese momento, Steve Wozniak intentó repartirse a la gente los esquemas, pero una mano de Steve Jobs dijo, quieto, que esto se puede hacer. Y ahí fue un poco el comienzo de la historia de Apple, ¿no? Yo siempre soy fan absoluto. Antes os dije que había dos hackers, que sí, bueno, hay un hacker que siempre hablo, que es Alan Turing, pero hay un segundo que en todas mis charlas, todas, ya sean de Machine Learning, ya sean de ciberseguridad, ya sean de IoT, yo siempre meto a Steve Wozniak, ¿vale? Los dos son mis dos iconos, son alucinantes, porque el verdadero motor de Apple fue Steve Wozniak. Después Jobs fue quien lo moldeó, pero en base a un inicio creado por un hacker 100% que fue Steve Wozniak, ¿no? Y bueno, esto de que empezó en un garaje es falso, todo se montó en HP, en la oficina de HP, de Hewlett Packard, porque era donde trabajaba Steve Wozniak, y de ahí se fundó y apareció el mejor ordenador de la historia, o el ordenador más hacker de la historia, que fue el Apple II, ¿no? Que fijaros que Steve Wozniak y Steve Jobs empezaron hackeando teléfonos, haciendo hacking, esto es hacking ético, con los teléfonos de AT&T de la época, con lo que se llamaban las Blue Boxes, ¿vale? Que es lo que veis aquí atrás. Esto de aquí es una Blue Box real, hecha en la época de Steve Jobs y de Steve Wozniak, para poder hacer llamadas internacionales. Aquí os podría contar mil anécdotas, porque hay una incluso en la que dicen que consiguió hablar con el Papa de la época, ¿no? Pero bueno, y también incluso con Nixon también. Bueno, son historias que hay entre hackers que no sabemos si es cierta o no, ¿no? Lo bueno es que Steve Jobs trabajó en Atari, en la empresa Atari de los videojuegos. Y allí él un día le dijeron, oye Jobs, ¿eres capaz de hacer una placa base para hacer el juego de Breakout para la máquina recreativa? El Breakout es el que ves ahí del palito que cae la bola y tienes que romper unos ladrillos, ¿no? Él dijo, sí, sí, no tenía ni idea. Steve Jobs no era ingeniero, no tenía ni idea de informática ni de electrónica, por lo cual aquí llamó a su amigo Wozniak y durante 4 días Wozniak se partió la cabeza haciendo un circuito con el menor número de chips posible, que es el que veis en pantalla, que al final fue la base del juego Breakout que salió al mercado. Aquí hay una pequeña anécdota muy rápida que os cuento, y es que Steve Jobs engañó un poco a Wozniak porque no le dijo el precio real que le iba a pagar a Atari por el proyecto. Eran solamente $3.000 y él le dijo que eran 700, por lo cual ahí creó el primer rollo, el primer mal rollo, la primera mala conexión entre los dos, ¿no? Aunque no se enteró Wozniak hasta muchos años después, ¿no? De esa pequeña omisión del dinero que hizo Steve Jobs, ¿no? Bueno, pues todo esto, gracias al Breakout y a muchas historias que hay sobre él, de hecho, bueno, eh, si, bueno, supongo que conocéis a Chema Alonso. Chema Alonso tiene un blog y justamente hoy he publicado un artículo sobre, lo he hecho yo, sobre ese tema del Apple II, de cómo nace partiendo del videojuego del Breakout. Si queréis echarle un vistazo, os pongo el enlace ahora abajo porque complementa lo que os cuento ahora, ¿no? Y es que el Apple II se creó gracias a un videojuego, al Breakout, porque todo lo que tiene el Apple II está basado en el videojuego y en la experiencia que tuvo Wozniak haciendo la placa del Breakout. O sea, fijaros qué historia de hacking total brutal. O sea, el ordenador nació gracias a un videojuego, ¿no? Y con hacks tan impresionantes como que el Apple II era monocromo. Tenía chip de vídeo monocromo, pero mostraba 4 colores. ¿Cómo hacía? Jugando con el haz de rayos catódicos, una historia muy grande que está en ese artículo, por si queréis entrar un poco más, ¿no? Esto es que, bueno, Chema Alonso es mi jefe también en la empresa, en Telefónica, y lo que ves ahí es que en su despacho él tiene una imagen de la Blue Box que antes he contado que montaban Wozniak y Steve Jobs. Ese es el esquema hecho por Wozniak, firmado por él, ¿no? Porque se conocen y han estado una vez juntos, ¿no? Yo también he estado con Wozniak 2 veces en mi vida y la verdad que es una persona encantadora, impresionante. He estado con él un poco tiempo hablando y tal, me ha contado cosas que os cuento aquí ahora por encima, no mucho, pero sí que he conseguido hablar con él y tal, ¿no? Y bueno, aquí entraría la otra parte que era Steve Jobs, ¿no? Ya me queda poco tiempo, voy a adelantar un poco más rápido, pero bueno, Steve Jobs era todo lo contrario, ¿no? Eso que veis ahí es la placa del Apple Macintosh, pero aún así también Steve Jobs era un hacker, ¿no? En su mundo, porque eso que veis ahí es la placa del Apple Macintosh
Y lo curioso que tiene esa placa es que eh, hay una pequeña anécdota, os cuento rápido, y es que durante la fabricación del Macintosh, eso que veis ahí es la placa original. Steve Jobs entró mientras estaban enseñando a los ingenieros y dijo, oye, no me gusta esa placa. ¿Por qué? Porque no es bonita. Ojo, ¿eh? A un montón de ingenieros le dijo, no me gusta porque es bonita, no es porque sea funcional, sino porque no me gusta la estética. Eso está registrado, ¿no? No me gusta por la estética. Claro, un ingeniero dice, pero ¿qué dice este hombre? A mí me da igual la estética, yo quiero saber realmente que funcione y que está bien puesto todos los chips en su sitio. Y dijo, no, no me gusta que la memoria esté aquí, quiero que esté allá. Ay, mía, pero claro, los ingenieros de Apple ninguno dijo nada porque sabían que como dijeran algo iban directamente a la calle, ¿no? Pero ¿qué pasó? Había un becario, un becario que le dijo, pero señor Steve Jobs, eh, ¿qué más da la estética? Y le soltó un grito brutal que dijo, sí, a mí me interesa porque yo la voy a ver. Y si yo la voy a ver, tiene que ser bonita. Claro, ¿eh? Claro, esto provocó que un cabreo monumental, posiblemente ese becario no entró nunca más ya en Apple, pero Steve Jobs se fue y los ingenieros no le hicieron caso, porque sabían, más o menos, lo intentaron cambiar, pero era imposible. En aquella época las placas se diseñaban a mano, no había software como ahora, como el ORCAD o tal, que te dejan dibujar las placas y te hacen el cálculo de los circuitos impresos en un momento, ¿no? Eso no lo había, ¿no? Fijaros qué manía, ¿no? Pero gracias a eso, Steve Jobs fue realmente un precursor, un hacker también de la tecnología. Gracias a esa presión que le metía a los ingenieros llegaban al límite, convirtiendo todo en ordenadores mejores, más rápidos y más potentes con el esfuerzo menor posible, ¿no? También aquí aparece otro hacker que fue el némesis de Steve Jobs, que era Bill Gates, ¿no? Ambos se enfrentaron a muerte una época, ¿no? Lo curioso de esto es que con el tiempo también llegaron a ser bastante amigos, porque incluso Steve Jobs, Bill Gates llegó a tener parte de Apple, el 20% de Apple lo llegó a tener Bill Gates. Esto, bueno, aquí veis a Bill Gates en su época de cuando comenzó con Microsoft, no puedo entrar aquí mucho más porque ya el tiempo se me está acabando, pero bueno, este es Bill Gates con Paul Allen. Paul Allen fue realmente el genio de todo. Ahí pasa como Steve Jobs y Wozniak, ¿no? Que todo fue uno y el otro también, pero bueno, el otro fue realmente la mano de obra que lo fabricó todo. Y bueno, ellos crearon el BASIC, ¿no? Que rompió el BASIC para el Altair, que fue ese primer ordenador que os he mostrado antes, y eso provocó la máquina de lo que es hoy la gran Microsoft, ¿no? Empezó con un BASIC para una máquina pequeñita, pero todo empezó ahí. Eso que ves ahí es la foto real del código fuente que se hizo, como antes os he dicho, en papel perforado, ¿no? Y bueno, ahí me entró la batalla de Windows contra Mac, eso porque ves ahí es el Windows 3.1 contra el Macintosh, que el Macintosh es el MacOS, perdón, sí. Entonces, claro, esa batalla yo la inventé antes, tú no, sí, y tal, y se pelearon, hubo una llamada de Steve Jobs a Bill Gates de, oye, ¿por qué me has copiado? Bueno, historia, no me he entrado aquí, pues no me tengo tiempo. Pero lo que sí es verdad que ellos comenzaron basándose en lo que Xerox inventó. Xerox fueron los que diseñaron el primer ordenador de la historia, que es el que veis aquí, que es el Xerox PAC, ¿no? Esa máquina fue la que tenía un teclado, la que tenía un monitor, la que tenía un ratón, ojo, la que usaba iconos. O sea, eso no lo inventó Apple ni Microsoft, lo inventó Xerox, ¿vale? Y una visita que hicieron allí, ellos consiguieron esa información. De hecho, cuando Bill Gates llamó enfadado cuando Steve Jobs llamó a Bill Gates enfadado porque le había quitado la idea de Windows, de los iconos, lo que le dijo Steve Jobs fue, no, lo que le dijo Bill Gates, perdón, Bill Gates a Steve Jobs le dijo, no te enfades porque es como si los dos viviéramos en un barrio y yo hubiera entrado a robar en una casa y he visto que ya ha entrado a robar otra persona que eres tú. Por lo cual él mismo asumía que ellos robaron la idea de todo lo que es el entorno de iconos y tal. Y hablando de iconos, esta es Susan Kerr, que trabajó en Apple. Aquí tenemos otra mujer que marcó la historia de la informática, porque todos los iconos que veis día a día, las papelas de ciclaje, los iconos de mi PC de Windows, todo lo que veis, lo creó ella. Ese concepto de asociar una acción con un icono, como una bomba, por ejemplo, para destruir un programa, que eso se utilizaba mucho en los Mac, o la impresora con el papel, o el reloj para marcar la hora o un timing o un timer, ¿no? De algo. Todo eso de relacionar el mundo real con un icono lo inventó esta chica Susan Kerr, ¿vale? Fijaos, lo de cortar y pegar, ¿no? Eso también, pues todo eso no pasó de la nada, se lo inventó una mujer también. Fijaos qué icono más bonito de 32 bits de Steve Jobs, ¿no? Entonces, claro, eso que veis ahí, si podéis buscarlo en internet, es la charla que dio Steve Jobs en la Keynote de 1997 presentando la nueva Apple cuando volvió. Esa es otra historia que os podía contar, brutal. Y lo que pasó fue que Bill Gates tenía el 20% de Apple. Y eso lo anuncia ahí en esa charla. Dice, tengo un nuevo socio.
Fijaros quién es. Cuando lo presenta, no os perdáis la reacción del público. Eso lo dejo ahí para que lo veáis. Es alucinante, ¿no? Y bueno, esto es lo que os decía. Steve Jobs estuvo un tiempo fuera de Apple y el tiempo que estuvo fuera de Apple fue súper productivo porque creó una empresa Next Computer que creó el Nextcube, que es la máquina que ves ahí negra, que es la máquina donde se inventó Internet. Ahí se creó la web. O sea, Tim Berners-Lee fue el que creó la primera página web o lo que es el concepto del hipervínculo y todo lo que se relaciona a la página web actual, lo inventó en un ordenador inventado por Steve Jobs, ¿vale? Que fue el Nest. Y de ahí podemos crear historias porque el primer juego del Doom que veis ahí arriba, que soy un fan del Doom total, la historia del Doom es alucinante también. Pues esa conexión con el Doom fue así porque ellos crearon la primera versión de Doom, la crearon usando un Nest. Y Pixar, la famosa Pixar, se creó con Nest también, con el Nest Cube. Eran las máquinas más potentes de la época a nivel de gráfico y de ahí esa gran potencia, ¿no? De hecho, el OS X actual o el MacOS actual se basa en el Next Step, que fue el sistema operativo que se fundó en la época de Steve Jobs fuera de Apple. Otro hacker, ¿veis? Steve Jobs también tiene su base hacker y es genial. Bueno, aquí os puedo hablar de Google, voy muy por encima, también son unos genios, rompieron todo lo que conocéis ya con Google. Ellos crearon el primer servidor a base de Lego, fijaros esa foto que ahí es el primer nodo de Google se creó con Lego, con piezas de Lego. Después tenían un laboratorio brutal y fijaros a quién llamaron para que fuera su primer CEO, a Steve Jobs. Digo, a Steve Jobs, a Bill Gates, perdón. Ay, no, Steve Jobs, perdón, a Steve Jobs. Y Steve Jobs dijo que no podía, que estaba muy ocupado con Apple y no podía entrar ahí como para dirigirlos a ellos, ¿no? Así que, fijaros, no, bueno, pues aquí ya para ir acabando, fijaros que esta es la línea que separa la seguridad del término hacker, ¿no? Y claro, ahí está el Capitán Crunch, bueno, que lo conocéis porque fue el que hackeó los teléfonos con un silbato también, otra historia. Robert Morris, que podía hablar con él también de mil cosas, porque él fue el primero que rompió Internet, que era ARPANET de la época, creando un gusano que se llamó el gusano de Morris, que bloqueó todos los nodos que había en aquella época. También tenemos a Karl Koch, que está en una historia más oscura, que son hackers que aparecieron muertos por algún motivo o por alguna fricción con un Estado o con la CIA o con lo que fuera, ¿no? Es que es curioso, aquí está Kevin Mitnick, que es considerado el mejor hacker de la historia, ¿no? Y su némesis, ¿no? Que fue quien lo descubrió y lo metió en la cárcel. Aquí estoy yo con Kevin Mitnick, porque es amigo nuestro y trabaja mucho con nosotros en algunos proyectos en Telefónica. Estoy también con Chema Alonso y es una persona realmente que transmite mucho conocimiento, ¿no? Y ya de paso os comento que hackers españoles, hackers no solo españoles, sino por todo el mundo de habla hispana, realmente alucinantes que han revolucionado, como Chema Alonso, como Pablo González Pérez, que lo conocéis porque viajan mucho a Sudamérica también a dar, eh, a dar charlas en países como Perú o como Chile, por ejemplo, en la 8, o en la 8.8, en la 8.8. Tenéis también a Pancake, que fue el que creó Radare, que es un ensamblador brutal, un ensamblador alucinante. Tenéis también a Fermín J. Serna, que trabaja en Google, es el jefe de seguridad de Google, ojo, ¿eh? Tenéis Venado Quintero también, Yaiza Rubio trabaja en Telefónica, que es una mujer hacker muy conocida también. O sea que, fijaros que no es solo cosas del antiguo, sino que en la día de hoy también funciona. Y esto es lo que os decía, hackers por el conocimiento y garaje por la ubicación en la que ellos trabajaron. Da igual donde trabajes, da igual lo que hagas y da igual dónde lo hagas, pero hazlo con pasión y hazlo y siempre hazlo en un sitio en el que estés cómodo. Puede ser un garaje, una bombilla, una oficina o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ya he llegado a la hora justo. Entonces, eh, no sé, espero que por lo menos he ido muy rápido y me he quedado muchas cosas por decir, pero espero que por lo menos os haya gustado y hayáis escuchado cosas que después investiguéis. Si tenéis alguna duda, no dudéis en enviarme un correo o preguntarme lo que queráis. Y si me queréis hacer una pregunta ahora también, pues venga, lo podemos compartir si queréis. Espero que os haya gustado, de verdad. Podría hablar muchas horas. Se abren miles de campos, miles de cosas. Tengo muchas más anécdotas. Estaría muy bien. Pero sobre todo mi objetivo es la comunicación de la pasión, ¿vale? Las chicas y los chicos de los que he hablado, los hombres y mujeres de los que he hablado, su gran, su gran, su gran poder era la pasión que tenían por la tecnología, ¿vale? Eso, tenganlo en cuenta. Gracias por todo, ¿eh?
Pues nada, que tengáis un buen día todos y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, enviadme un correo, foro, lo que queráis. Estoy por aquí, por el campo.